Existe un dolor que nadie ve, pero que te consume por dentro en silencio. No aparece en tu rostro todo el tiempo, pero está ahí cuando te acuestas, cuando intentas descansar, cuando tu mente no se detiene. Y lo más aterrador no es sentir ese dolor, es darte cuenta de que poco a poco comienza a robar tu esperanza. Sigues adelante, intentando ser fuerte, intentando no demostrarlo, pero algo dentro de ti está cansado. Cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de no entender por qué está pasando esto. Y es exactamente aquí donde está el peligro, porque cuando el dolor no se trata de la manera correcta, se convierte en desesperación, y la desesperación comienza a alejarte de todo aquello que podría salvarte. Pero hay algo que necesitas escuchar hoy, aunque nadie te lo haya dicho antes. Tu dolor no es el final de tu historia. Puede ser el inicio de un encuentro que transformará completamente tu vida. Y si sigues escuchando, entenderás por qué el momento más oscuro puede convertirse en el lugar donde Dios más se revela. Cuando el dolor deja de ser silencioso y comienza a gritar dentro de ti. Al principio, el dolor es sutil. Llega despacio, casi imperceptible. Un pensamiento aquí, una preocupación allá, una angustia que no sabes explicar. Crees que pasará, que es solo una etapa, que basta con ignorarlo. Pero el tiempo pasa y aquello que era pequeño comienza a crecer. El dolor gana voz. Empieza a hablarte todo el tiempo. Te dice que no lo lograrás, que nada va a cambiar, que estás solo. Y cuanto más lo escuchas, más se convierte en parte de quien crees que eres. El problema no es solo sentir dolor. El problema es cuando comienza a definir tu identidad, cuando dejas de decir, estoy pasando por un momento difícil, y comienzas a creer, yo soy este momento. Es en ese punto donde muchos se pierden, porque ya no logran separar quiénes son de lo que están sintiendo. Pero hay algo que cambia todo, y la mayoría de las personas nunca lo percibe. Existe una línea invisible entre sentir dolor y rendirse a él. Y lo que hagas a partir de aquí determina el rumbo de tu vida. Y en el siguiente momento entenderás exactamente dónde se cruza esa línea y por qué tantas personas no logran volver después de eso. El punto invisible donde el dolor se transforma en desesperación. Existe un momento que nadie percibe, pero que lo cambia todo. No es un día específico, no es un acontecimiento marcante. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, donde el dolor deja de ser algo que sientes y pasa a ser algo que te domina. Ese punto invisible ocurre cuando comienzas a perder la expectativa de cambio. Cuando, en el fondo, ya no crees que las cosas puedan mejorar. Sigues viviendo, sigues con tu rutina, sigues hablando con las personas, pero algo dentro de ti ya se rindió. Y es ahí donde nace la desesperación. La desesperación no comienza con gritos, comienza con el silencio, comienza cuando dejas de buscar ayuda, cuando te cierras, cuando dejas de hablar con Dios como antes lo hacías. No porque no quieras, sino porque crees que ya no tiene sentido. Ese es el lugar más peligroso para el alma, porque mientras hay dolor, todavía hay reacción. Pero cuando entra la desesperación, paraliza. Hace que aceptes el sufrimiento como si fuera permanente. Y tal vez, sin darte cuenta, estás exactamente en ese punto ahora. Pero hay algo que puede romper este ciclo. Algo que no depende de tu fuerza, ni de tu capacidad de reaccionar. Existe una llave espiritual que comienza a actuar incluso cuando estás al límite. Y en el siguiente momento, entenderás por qué te estás sintiendo así y qué es lo que realmente está detrás de todo esto. ¿Por qué te estás sintiendo así? Y nadie te lo explicó antes. Lo que estás sintiendo no surgió de la nada. Existe una raíz más profunda de lo que imaginas, y la mayoría de las personas pasa toda la vida sin entender esto. El dolor que llevas no es solo emocional, también es espiritual. Existe un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma. Un peso que no se resuelve solo con descanso, distracción o tiempo. Porque lo que está herido no es solo lo que viviste, sino lo que eso produjo dentro de ti.
Cuando pasas por decepciones, pérdidas, frustraciones o momentos de injusticia, algo comienza a formarse en tu interior. Pensamientos comienzan a ocupar espacio, surgen cuestionamientos, y poco a poco, tu forma de verte a ti mismo, a la vida e incluso a Dios comienza a ser afectada. Sin darte cuenta, comienzas a interpretar todo a partir del dolor. Situaciones simples se vuelven pesadas. El futuro parece incierto, y Dios, que antes parecía cercano, ahora parece distante. Pero aquí está la verdad que pocos tienen el valor de decir: no es Dios quien se alejó. Existe una batalla ocurriendo dentro de ti, una disputa silenciosa entre lo que Dios dice sobre ti y lo que el dolor intenta convencerte. Y mientras no entiendas esto, luchas contra los síntomas, pero no contra la raíz. Pero algo cambia completamente cuando ves esta realidad, porque cuando entiendes la raíz, descubres que existe una forma de interrumpir este ciclo. El silencio que te aleja de Dios sin que lo notes. El alejamiento de Dios rara vez ocurre de forma brusca. No comienza con una decisión consciente de irte. Comienza con pequeños silencios que se van acumulando dentro de ti. Primero, dejas de hablar con Dios como antes. No porque ya no creas, sino porque sientes que ya no tienes qué decir. La oración que antes era natural se vuelve difícil. Las palabras desaparecen. Las ganas disminuyen. Después comienzas a guardar lo que sientes. Lo que antes le decías a Dios, ahora lo guardas solo para ti. Y poco a poco, lo que era una relación viva, comienza a volverse distante. Pero hay algo más profundo sucediendo. El silencio no es solo ausencia de palabras. Es un espacio donde otros pensamientos comienzan a crecer. Dudas, acusaciones, sentimientos de indignidad. Comienzas a pensar que Dios no está escuchando, que tal vez está ocupado con otras personas, que tu dolor no es lo suficientemente importante, y sin darte cuenta, ya no te acercas con la misma confianza. No huyes de Dios, pero tampoco corres hacia Él. Este es el tipo de distancia más peligrosa, porque no es visible, pero debilita tu fe desde adentro. La estrategia invisible que intenta mantenerte atrapado en el dolor. Existe algo que está ocurriendo detrás de escena en tu vida que no ves, pero sientes sus efectos todos los días. No se trata solo de emociones descontroladas o de momentos difíciles. Hay una estrategia siendo construida para mantenerte exactamente donde estás. Esa estrategia no llega de forma directa, no dice claramente ríndete, trabaja de manera sutil, repetitiva, insistente. Coloca pensamientos en tu mente que parecen tuyos, pero que llevan peso, acusación y mentira. Te hace creer que no vale la pena orar, que Dios ya sabe todo y no ha cambiado nada hasta ahora, que otras personas son escuchadas, pero tú no. Y cuanto más crees en eso, más te alejas de la única fuente que podría fortalecerte. El objetivo nunca fue solo herirte, el objetivo es desconectarte. Porque cuando estás en dolor, pero aún buscas a Dios, hay esperanza. Pero cuando estás en dolor y dejas de buscar, entras en un ciclo que se alimenta a sí mismo. Y quizás ya lo has notado. Cuanto más te cierras, más pesado se vuelve todo. Cuanto más te alejas, más difícil parece volver. Pero hay algo que rompe completamente esta estrategia. Y no es algo complicado, ni distante de ti. Es algo que muchas personas ignoran justo cuando más lo necesitan. El error que casi todo el mundo comete cuando está sufriendo. Cuando el dolor llega con fuerza, la reacción más común es intentar huir de él. Intentas distraerte, ocupar la mente, evitar pensar, evitar sentir. O haces lo contrario, te cierras completamente, te aíslas y cargas todo solo. Pero hay un error más profundo en este proceso, y casi nadie lo percibe. Intentas enfrentar el dolor sin involucrar a Dios de forma real. Puede que pienses en Él, que recuerdes versículos, que digas una oración rápida, pero en el fondo sigues intentando resolver todo con tu propia fuerza, con tu propia lógica, con tu propia resistencia emocional. Y eso te agota, porque el dolor que estás enfrentando no fue hecho para ser cargado solo.
Cuando intentas sostener todo sin derramarte delante de Dios, el peso solo aumenta. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Dios no espera que te acerques a Él cuando estés bien. Él espera que vengas exactamente como estás ahora. El error no es sentir dolor. El error es intentar esconder ese dolor de Dios. Mientras intentas parecer fuerte, te alejas de aquello que podría sanarte. Pero en el momento en que decides dejar de fingir, algo comienza a moverse. Cuando crees que Dios está en silencio, pero no lo está, existe uno de los dolores más difíciles de enfrentar. No es solo lo que estás viviendo, sino la sensación de que Dios no está respondiendo. Oras, intentas acercarte, buscas dirección, pero parece que nada sucede. El cielo parece cerrado, las respuestas no llegan, y poco a poco un pensamiento comienza a crecer dentro de ti. Dios está en silencio. Pero hay una verdad que cambia completamente esta percepción. El silencio de Dios no significa ausencia. Significa una forma de actuar que aún no has logrado percibir. Dios no trabaja solo a través de respuestas inmediatas. Muchas veces, Él está actuando en lo profundo, ajustando cosas que no ves, fortaleciendo áreas que aún no sabes que son débiles. Mientras esperas un cambio a tu alrededor, Dios comienza una transformación dentro de ti. Y eso es incómodo, porque lo que quieres es alivio rápido. Pero lo que Dios hace es algo más profundo, más duradero, más real. El silencio que interpretas como abandono puede ser en realidad un proceso de preparación. Y guarda esto: Dios nunca guarda silencio por falta de amor. Cuando parece en silencio, es porque está trabajando de una manera que las palabras no podrían alcanzar. El poder de la oración. Cuando ya no tienes fuerzas, hay un momento en el que ya no sabes qué decir. Las palabras no vienen. La mente está cansada y el corazón demasiado pesado para expresarse. Y es ahí donde muchos creen que ya no pueden orar. Pero es justamente ahí donde comienza uno de los niveles más profundos de conexión con Dios. La oración no depende de tu fuerza, depende de tu sinceridad. No depende de frases bonitas, depende de un corazón abierto. Dios no está esperando un discurso perfecto. Está esperando un corazón que ya no puede fingir, una respiración profunda, un pensamiento dirigido a Él, un susurro. Incluso un silencio con intención ya se convierte en oración. Y en ese tipo de oración, algo invisible sucede. El peso comienza a dividirse, la confusión pierde fuerza, y poco a poco comienzas a sentir que ya no estás solo. La oración que nace del dolor tiene un poder diferente. Existe una diferencia entre orar por costumbre y orar desde el dolor. Cuando la oración nace del dolor, viene directa desde la esencia. Sin filtros, sin máscaras, sin miedo a parecer débil. Y es ese tipo de oración el que toca profundamente el corazón de Dios. Porque ahí no solo hablas, te rindes. Y cuando te rindes, Dios actúa. La ansiedad pierde fuerza. La angustia comienza a ceder. Y una paz que no depende de las circunstancias empieza a surgir. Lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando oras, algo se activa más allá de lo que puedes ver. Tu oración no se queda en el ambiente, cruza límites, alcanza lo espiritual, mueve cosas invisibles. Mientras piensas que solo estás desahogándote, Dios está actuando. Situaciones comienzan a alinearse, pensamientos comienzan a reorganizarse, caminos comienzan a abrirse. La oración no es solo alivio emocional, es acción espiritual. ¿Cómo transformar lágrimas en un encuentro real con Dios? Las lágrimas que intentas esconder pueden convertirse en el lugar más poderoso de encuentro con Dios. Lo que ves como debilidad, Dios lo ve como apertura. Cuando decides entregar tu dolor, en lugar de solo sentirlo, algo cambia. Dios se acerca, Dios abraza, Dios actúa, y lo que antes pesaba comienza a aliviar. Un paso simple que puede cambiar tu estado hoy. Detente ahora. No intentes organizar todo. No esperes sentirte mejor. Solo preséntate delante de Dios tal como estás, sin máscaras, sin filtros,
sin fuerza, y habla, aunque sea poco, aunque sea en silencio, pero sé real. Eso rompe el ciclo. El momento en que todo comienza a cambiar por dentro, el cambio verdadero comienza dentro, silencioso, profundo, invisible, pero real. Y cuando el interior cambia, todo cambia. No estás solo. Hay una presencia contigo ahora. Dios no se ha ido. Él sigue ahí, más cerca de lo que imaginas, incluso ahora. Antes de rendirte, haz esto. Antes de cualquier decisión, detente y di: Dios, te necesito. Eso es suficiente para empezar. Tu historia no termina aquí. Este puede ser el comienzo y todo cambia. Cuando decides no alejarte de Dios en medio del dolor,